Check the mic and make sure it sound right, boys. Hola, bienvenidos a Yo Lo Leo, el podcast donde toda la semana realizamos textos diferentes. Esta semana no salió el lunes porque lo tuve que regrabar. Como ya les he dicho, soy una persona que se critica mucho a sí mismo. Entonces grabé este episodio por primera vez y al estarlo editando me di cuenta de que estaba diciendo pura pendejada, de que no tenía sentido nada de lo que dije. Me emputé y lo borré, entonces lo tuve que volver a regrabar y pues, a ver qué tal sale, ¿no? Ya no quiero volver a regrabarlo, entonces está saliendo hoy, martes. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por las vistas, muchas gracias por todo. Esto es un trabajo, aunque parezca que luego solo es un trabajo en equipo. Hay quienes me ayudan a editar el video, hay quienes me ayudan a no valer verga. Entonces, muchas gracias a todos. Y un favor. Se me olvidaba. Les pido su ayuda para que se suscriban, por favor, a YouTube. Vamos muy chido en vistas. Yo me siento bastante contento y satisfecho en vistas, salvo el último video que era así como que bajó un poquito, pero pues no me gustó a mí tanto, la verdad, tampoco, ese video. Pero sí, échenme la mano, por favor, en suscripciones. Tenemos cerca de 100 vistas por video y 13 suscripciones, no sean culeros. Suscríbanse, por favor, suscríbanse. Campanita, like, todas esas mamadas, porque aparentemente sí funcionan. Y pues síganme en Instagram y en Twitter, aquí se va a poner. En el video pasado dije, no, que se chinga la edición de video. Y el amigo dijo la edición de video, uy, ¿qué crees? No lo voy a poder editar yo, de puta madre. Pero bueno, creo que sí lo va a poder editar él. Muchas gracias a quien nos edita el video. Sus datos, por cierto, están aquí en la descripción del video en YouTube, por si les interesa darle trabajo. Y bueno, hoy vamos a hablar de... Les había comentado yo el episodio pasado que íbamos a tratar dos textos, 2 o 3 textos, pero al revisarlos, al estarlos leyendo, aunque el texto que vamos a hablar hoy es de 2 hojas, pues da para bastante. Es un texto que me agradó muchísimo. Es un artículo científico publicado en la revista Science Immunology. La revista Science y la revista Nature son top de la crème, por así decirlo. O sea, son lo mejor de lo mejor en revistas de publicación científica. Cuando uno es investigador, lo que más busca es publicar ahí. O sea, porque si tu trabajo está publicado ahí es porque es un trabajo muy chingón, porque está muy bien hecho y porque tiene una gran relevancia. El artículo que vamos a revisar hoy es un tipo review, tipo ensayo, parecido. No es un experimento como tal el que vamos a analizar. Generalmente los artículos científicos, porque considero que casi nadie sabe qué es un artículo científico, muchas veces toman artículos científicos como, no sé, notas periodísticas o no sé, la revista muy interesante, Q, o creo que se llamaba la otra, no me acuerdo. Creen que ese es artículo científico. Una vez tuve una discusión con un güey en Facebook que me pasaba su bibliografía con notas de la BBC. Esos no son artículos científicos, esos son reporteros que intentaron leer un artículo científico, no lo entendieron, lo malinterpretaron y pusieron lo que se les dio la chingada gana. Realmente pasa eso. Realmente cuando vean en alguna nota que científicos de la NASA, que la ciencia o científicos de, no sé, es una mamada, está malinterpretada. Pasó mucho el año pasado, creo, con una nota de que habían encontrado una partícula que viajaba en el tiempo, una mamada así, en la Antártida. El artículo original era muy pausado, muy cauteloso con lo que concluía, y los pinches periodistas se fueron a la verga. No, una pinche partícula que viaja en el tiempo. Entonces, creo que la gente en general no sabe cómo es un artículo científico, no lo conoce. A veces toman cualquier post de Facebook como ciencia, y pues no es así. Los artículos científicos tienen una estructura muy definida. Hoy vamos a revisar uno que es tipo review, y la semana que entra vamos a revisar uno que es como tal un experimento que se realizó y se publicó. Ambos están relacionados a COVID y a la vacuna de AstraZeneca, a la vacunación contra COVID-19, porque
Yo me vacuné contra COVID-19 con AstraZeneca y casi me lleva la verga. Nunca me he sentido tan mal en mi vida. Mi papá le dio COVID. No creo que se haya sentido tan pinche mal el día que empezó a presentar síntomas como yo ese día. No mamen. Fiebre de 39 grados, dolor de cabeza, escalofríos, diarrea, debilidad increíble, un cansancio... No, sí, fue cabrón. Y pues ahí pensé, ¿por qué chingados me estoy sintiendo tan mal? O sea, ¿por qué? Y pues de ahí me surgió la idea de hacer este videíto. Entonces me puse a buscar en la bibliografía un tip en Google. Ahí, si ustedes typean Google Académico, ahí les sale como que un link para un subbuscador de Google que se dedica únicamente a buscar artículos académicos o a buscar artículos más especializados, no posts, no como antes que eran los... se me olvidó. Pero antes había como páginas para hablar de un solo tema. Como eran los grupos de Facebook, pero más culero. Y pues ahí pongo lo académico. Entonces me puse a revisar la bibliografía. Algo muy interesante y que me gustó mucho es que la ciencia, bueno, la publicación de la ciencia está un poco monopolizada. No es gratuito leer artículos científicos. No, las instituciones académicas tienen que llegar a acuerdos con las revistas para que sus estudiantes puedan tener acceso a las publicaciones que se hacen en esta. Y pues es un poco complicado porque uno a veces está buscando material y no puede acceder a debido a... O sea, que es material costo. O sea, están a cierto punto monopolizando o lucrando con el conocimiento y no se siente bien. Hay muchas maneras de pasarlo. Existe la poderosísima y 3 veces heroica y bendita plataforma Sci-Hub de una chica rusa que permite a la gente acceder a ese contenido de forma gratuita. La chica está sumamente perseguida en el mundo, pero la verdad es que le hizo un bien. Sin embargo, en este momento, todo el contenido científico, todo el conocimiento acerca de la enfermedad COVID-19 es gratuito. Está al alcance de todo el mundo. La verdad es que no toma muchos clics encontrar la información correcta. Encontré, pues, no muchos, no excesivos, acerca de publicaciones acerca del tema que buscaba, pero encontré fácilmente información sobre el tema que buscaba. Encontré algo muy concreto sobre el tema que buscaba sin mucho esfuerzo. Sin mucho esfuerzo quiere decir que se puede, solo hay que saber buscar. Ahí está un tip. Otro bemol de esto es que las publicaciones científicas no son para que las lea todo el mundo. Son para que las lea gente con conocimiento especializado. Eso quizás es lo que mantiene a la gente común, aparte de muchas otras cosas socioeconómicas, emocionales, socioculturales y demás, lejos del verdadero conocimiento, y la única forma de acceder a él es mediante notas tergiversadas, mediante lo que dijo tu abuelita, mediante lo que dijo tu tía, que le gusta decir solo son teorías y cosas así, o mediante divulgadores científicos. No sé si esto que estoy haciendo se puede considerar divulgación científica, pero hay muchos muy buenos en YouTube, en TikTok hay muy buenos. Algunos no comparto mucho su forma de hacerlo porque hacen la divulgación científica viendo para abajo, viendo como a la persona que está hablando de algo que no sabe. No sé, a Juanito Pérez que comenta en TikTok que estás pendejo, o sea, lo ven para abajo porque él no sabe, o sea, porque el otro tipo no sabe y el divulgador sí sabe. Y entonces, pues no, güey, o sea, yo creo que así no debe hacerse porque uno debe entender que hay muchas razones para que la otra persona no sepa. El sistema educativo, yo no achaco mucho al sistema educativo. El sistema educativo en México, la alta especialidad o la especialización a nivel doctorado es muy accesible en este país. En Europa es mucho más complicado acceder a ese nivel de educación. Es muy accesible, sin embargo, sí conlleva un privilegio muy grande poder acceder a esta. Sin embargo, hay muchas otras cosas. Hay gente que no tuvo el privilegio ni siquiera de estudiar bien en la primaria, de siquiera poner atención en la primaria. Hay gente que solo le valió verga, lógicamente. Pero hay muchas situaciones que te llevan a no aprender, a no saber. Entonces, juzgar a una persona por no saber, viéndolo hacia abajo,
yo considero que no es correcto y que se debe como que reevaluar esa postura, pero bueno, hagan lo que quieran, me vale ver. Entonces, bueno, ya les dije, es muy accesible la información. Yo creo que en este momento la ciencia y la divulgación de la ciencia sí se pusieron a hacer su trabajo, sí se pusieron a hacer lo que tenían que hacer. Si bien todo lo que hizo la ciencia estos 2 años ha sido para mantener el capital circulando, para rescatar al capital, intrínsecamente lo hizo de una forma tan bien hecha que está ayudando a la humanidad, que esa es la finalidad, de resolver los problemas de la humanidad y ayudarla a mejorar, a sacarla de esos apuros. Yo creo que la ciencia lo hizo esta vez, también la divulgación, la divulgación científica, la publicación de la ciencia ayudaron, cumplieron su labor, lo hicieron de forma espléndida. Claro, y no fue esa ciencia y esa divulgación de siempre que estaba nada más al servicio del capital. Aquí evidentemente lo hizo al servicio del capital para mantener este mundo girando, para mantener el dinero fluyendo, pero no sé, las condiciones en las que lo hace siento que son las ideales, porque de verdad está ayudando a salvar vidas, está ayudando a la gente, no está escondiendo el conocimiento, no lo está monopolizando, lo está haciendo general por la importancia de la situación. Ojalá esto se mantenga y la ciencia siempre vele por los intereses de la humanidad y no nada más por los intereses del capital. Pero bueno, eso soy yo siendo iluso. Y pues bueno, ya, ahora sí, ¿qué vamos a hablar? Porque casi me muero cuando me vacunan. Bueno, hoy vamos a revisar un artículo que se publicó en Science Immunology, publicado por Jonathan Sprent y Cecil King el 22 de junio de 2021. Esto quiere decir que es un artículo que tiene 2 meses. Información muy reciente. En ciencia lo que se busca siempre es hacer referencia a las publicaciones más recientes para poder tomarlas como referencia, para que no se hable de conocimiento obsoleto. Y bueno, estos investigadores, Jonathan Sprent y Cecil King, trabajan en la Universidad de Nuevo Gales del Sur, en Sydney, en el Instituto para Investigación Médica de Garvan, en específicamente la Escuela de Biotecnología y Ciencias Biomoleculares. Yo, en lo personal, por formación, soy biotecnólogo. Tengo una ingeniería y una maestría en la misma asignatura, entonces creo que no voy a estar tan perdido para entender este texto. También, como les comentaba, el lenguaje que se usa para abordar las publicaciones científicas es muy especializado. Yo, con una maestría en biotecnología, si intento leer un artículo científico de física, difícilmente lo voy a poder entender porque no manejo la jerga, no tengo el background de conocimientos necesarios para dominar y entender el tema. A lo mejor pues, va a pasar lo que los reporteros que quieren leer sin entender. Entonces, como que ese es un bache, pero tiene su porqué. Porque es la forma correcta de hacerlo, porque hablar con tanta especialización, por así decirlo, redactar con tal nivel de detalle, hace que lo hagas bien. Te puedes concentrar no en lo general, sino vas a los específicos de cada tema. Entonces, describes al 100% todo lo que pasa, describes perfectamente todo lo que está pasando y te evitas de dejar ambigüedades, aunque también hay artículos científicos que son ambiguos, que no expresan bien lo que hacen, etcétera, etcétera. Y pues, también hay artículos científicos que no publican la verdad. O sea, como les dije, es muy fácil acceder a esta información veraz. Pero hay artículos científicos que están mal hechos, están con datos falseados. Esto pues no necesariamente porque sean científicos pagados por grandes corporaciones, a lo mejor sí algunos, pero generalmente es porque los investigadores tienden a publicar por montón para no perder las becas, para no perder todos los beneficios que trae ser un académico de ese nivel y prestigio, y generalmente, por lo menos en México, se les exige publicar constantemente. Se les exige cantidad y no calidad. No sé ahora cómo empieza a manejarlo con ACIT y todo eso, en esta administración ya no tan nueva, pero en general en el mundo pasa lo mismo. Hay que publicar. Y en
son la minoría de los casos los que publican cosas que no, porque para que un artículo sea aceptado por una de estas revistas, tiene que pasar por varias revisiones. También, dentro de estas revisiones hay procesos de corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Hay sobre todo un artículo triunfa cuando lo citan muchas veces en otros artículos. Entonces hay algunos revisores de artículos que dicen, así pone esta referencia, o sea, pone la referencia de su amigo en un artículo que está revisando para que el artículo de su amigo triunfe, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, si bien es un vicio que alenta o entorpece el desarrollo y no diría el desarrollo, sino más el cómo compartimos la ciencia, no... Lo que es verdad se mantiene, lo que es importante trasciende, y pues un artículo, por más que te obliguen a citarlo, si está diciendo una estupidez no va a trascender. O sea, no trasciende un artículo que no dice que no habla verazmente. Y bueno, vamos ahora a ver cómo se llama el texto que vamos a leer hoy. Dice, COVID-19 Vaccine Side Effects, The Positives About Feeling Bad. En español, dice, efectos laterales, efectos secundarios de la vacuna contra COVID-19, lo positivo de sentirse mal. Este está escrito en inglés, la ciencia se escribe en inglés, es un poco colonialista, que la ciencia se escribe en inglés, pero también tiene su porqué y tiene sus beneficios. ¿Por qué? Pues porque la economía más poderosa del mundo era o es, aún, quién sabe, China, sigue siendo Estados Unidos, o fue Estados Unidos, el idioma que ellos hablan es el inglés, entonces pues todo el mundo se tiene que cuadrar a eso. Sin embargo, tiene sus ventajas porque todo el mundo escribe en este idioma. O sea, toda la ciencia se escribe en este idioma. Entonces, no importa si yo como mexicano publico un artículo, una persona en Japón, en China, en Corea, en Finlandia, donde hablan otros idiomas que no son el español y que no tienen la cercanía para hablar español, van a poder acceder a la información que yo publique porque está en inglés y porque lo entienden. Y viceversa, yo lo que publiquen en esos países, no tengo acceso a sus idiomas aquí, no tengo familiaridad con esa, lo voy a poder leer sin ningún problema por el idioma en común en el que se maneja. Pero pues sí, también es un poco colonialista que nos obliguen a todos a hablar inglés. Y pues déjenle doy un trago. ¿Les gusta mi taza? Está mamalona. La verdad, perdón a los de Spotify. Bueno, en general los artículos científicos tienen una especie de abstract, una especie de resumen antes, palabras clave. No, porque es como un review más informativo, está muy ligerito. Con todo esto que les digo que maneja el lenguaje muy especializado, es muy ligerito. Es muy... Pues es muy suave de leer, te va llevando bastante tranquilo. Generalmente cuando uno... La inmunología no es muy fuerte, porque no la he estudiado a fondo. Me gusta, me interesa, estoy esperando hacer mi doctorado en esta especialidad. Pero... hay muchas veces términos que uno no conoce, como se los dije, entonces siempre generalmente los artículos refieren a que busques más información, y te dan ellos de dónde obtienen su información para que tú sepas dónde ir a buscar y vayas rastreando ese conocimiento lo más atrás posible para que lo comprendas bien. En este caso no tiene abstract, no tiene palabras clave. Esas palabras clave que tienen generalmente los artículos son como hashtags. Bueno, eso se lo explico bien la semana que entra, que vamos a revisar un artículo ya más grande, una publicación de una investigación más a fondo. Sin embargo, empieza con una frase que podría ser como resumen. Dice que los efectos secundarios de la vacuna contra SARS-CoV-2 son a menudo problemáticos, pero pueden simplemente reflejar la producción transitoria de interferones de tipo 1. Ya, estamos empezando con palabras que no conocemos. ¿Qué son los interferones de tipo 1? Son citocinas. Son las citocinas, son pequeñas proteínas muy chiquitas, que nos ayudan, que el cuerpo humano o las células, vamos a centrarnos ahorita en el humano, lógicamente, las usan como señales, o sea, le avisan a los demás qué está pasando, qué tienen que hacer, ¿sabes qué? Que inflámate, ¿sabes qué? Hay un güey raro, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las citocinas. Este interferón del tipo 1 es, bueno, ahorita lo va a la onda más el texto. Es una citocina o un grupo de citocinas que están altamente ligadas con el correcto
una correcta respuesta inmune. Las citocinas en general están relacionadas con la inmunidad. Y bueno, el texto empieza con contexto. O sea, empieza el texto con una introducción, con una pequeña introducción de dónde estamos parados, por qué estamos parados aquí, hablando sobre el coronavirus, hablando sobre las vacunas específicamente, dando lo positivo de estas vacunas que se desarrollaron muy rápido. Eso no es que se desarrollaron mal, sino que se desarrollaron rápido, nos saltamos la burocracia, son muy eficaces, o sea, la eficacia que reportan estas vacunas es altísima. Nadie esperaba ver vacunas tan eficaces y ustedes haciéndola de pedo porque Pfizer tiene 90% y CanSino tiene 60%, cabrón. Antes tenían el 50% por mucho. Son súper eficaces. O sea, es un gran avance y va a cambiar la medicina para siempre. Las tecnologías que tuvieron la oportunidad de utilizarse en este tiempo va a cambiar drásticamente para bien. Espero. Si no, otra vez soy solo yo siendo iluso. Y pues refleja que las vacunas son una esperanza. Les digo, el texto empieza llevándonos en el contexto donde estamos para después decirnos que hay también cierta problemática. Dice que si bien todo esto está muy chido, la vacunación está lejos de completarse aún en los países en desarrollo, o sea, México. También en los países desarrollados. Y esto, pues esto es un bemol, esto es un contra, porque pues nos vamos a tardar un chingo en alcanzar la mentada inmunidad de rebaño, para que estemos todos vacunados, la enfermedad deje de circular tan libremente. Y pues aparte en este tiempo van saliendo nuevas variantes como ya nos pasó. Dice, también menciona, bueno, sigue el texto, ya dijo lo bonito, pero ¿saben qué? Existe esto. Dice, el problema es que la gente no se quiere vacunar, o sea que no vamos vacunando rápido. Y aparte de eso, la sociedad está dubitativa para vacunarse, especialmente jóvenes, pues los cuales cuando se contagien, antes de la variante Delta, pues difícilmente presentaban sintomatología. Y pues en contraposición, cuando se vacunan, presentan una sintomatología severa y pueden presentar incluso síntomas peores o muy similares a enfermarse de COVID-19. Y pues el texto refiere que en general la población tiene igual o más miedo a vacunarse, tanto por estos como otros efectos secundarios. Ya vemos que se ha hablado a veces de casos de trombosis en AstraZeneca. Pero, pues, el texto, bueno, plantea esa situación. En ese contexto se desarrolla el texto. También cabe mencionar que, si bien los casos de trombosis en AstraZeneca son reales, la probabilidad de que les dé uno es mucho menor a la probabilidad de que le dé trombosis a alguien por tomar pastillas anticonceptivas. Entonces, y ahí no la hacen de pedo. Entonces, bueno, entonces el artículo llega a hacer una pregunta. A la pregunta que va a responder. Dice, bueno, entonces, o más bien la pregunta que se hace para desarrollarlo todo. Para desarrollar todo el cuerpo de su texto. ¿Cuáles son los efectos secundarios de las vacunas contra COVID-19? ¿Pueden ser estos paradójicamente beneficiosos? Y con esto concluye, aunque no viene separado, la parte introductoria del texto. Generalmente los artículos científicos vienen separados: introducción, metodología, objetivos, shalala. Aquí no, pero se entiende que en esta parte concluye esa parte introductoria y que lo que quiere hacer el texto es responder esta pregunta. Reunir la información necesaria, contrastarla y ver qué está pasando y si en realidad esto puede ser bueno, que tengamos estos efectos secundarios, ¿por qué los tenemos? También para continuar con lo que sigue, que es el desarrollo, ya nos da el objeto de su estudio, el objeto que va a analizar. Dice que las vacunas de Pfizer y Moderna son vacunas muy rápidas en su desarrollo y en su producción. Son vacunas a base de mRNA y que son de las que más atenciones han tenido con su efecto secundario.
AstraZeneca. Bueno, en mi caso AstraZeneca, pero he visto efectos adversos en todos, en casi todas las vacunas. Quizás en México no lo vimos tanto con Pfizer porque Pfizer solo se le inyectó a gente mayor de 50 años, 40 años me parece. Y pues vamos a ver que también ¿quiere saber por qué su papá no se sintió mal y usted sí? Aquí se lo van a responder. ¿Quiere saber por qué su esposa se sintió peor que usted? Aquí se lo van a responder, etcétera, etcétera. Y dice que, pues en algunos casos, es un hecho que estos efectos secundarios, estos efectos adversos, son debido a reacciones alérgicas tardías, pero que si bien existen estas reacciones alérgicas, son el menor de los casos las reacciones alérgicas. Y bueno, pasamos y dice que, pues, bueno, la gente le pasa esto, se quejan de la sintomatología, pero ¿cuál es la sintomatología? Pues bueno, en la mayoría de los casos, la mejor queja es que presentamos fiebre, dolor de cabeza, mialgia, que es dolor muscular, malestar general, y pues generalmente es el 60% de los vacunados los que reportan este tipo de malestares, y pues sobre todo después de la segunda dosis. Yo ya me dieron mi primera dosis de AstraZeneca. No mames, no quiero ver cómo me con la segunda. Y dice que el 60%, o sea, es un número importante de gente, es un gran porcentaje. Y pues el texto continúa y habla de que, bueno, o sea, se habla mucho de que los efectos secundarios, de shalala, shalala, pero que la prensa, o sea, yo entiendo que el texto dice, o sea, se les da mucha importancia, pero solo se ve de una forma sensacionalista. Nadie realmente se ha puesto a decir por qué, o cuál es la causa, o qué pedo. Y pues, el texto aquí nos avienta la primera respuesta. Pasando esta parte, aquí el autor, o los autores, mejor dicho, nos avientan el por qué, pero después lo van a justificar y lo van a contrastar. Dice que la mayoría de los síntomas se pueden atribuir a la sobreproducción de una citocina, como ya les expliqué, que juega un rol vital en potenciar las etapas iniciales de la respuesta inmune, el interferón de tipo 1. Es muy claro, se debe a que nos vacunan y sobreproducimos este interferón, que es el potenciador de la respuesta inmune inmediatamente, o sea, de lo más rápido, y que por eso sufrimos esta sintomatología. Ahora, ¿qué tiene que hacer el autor a partir de aquí? Recabar y presentar información, contrastarla. Algo interesante es que generalmente los textos científicos dicen, yo creo que tengo razón por esto, pero también hay toda esta evidencia en contra de lo que estoy diciendo. Hay que contrastarla y ver a dónde llegamos. Eso es algo bueno. No cerrarnos a decir que sabemos la verdad absoluta. En este programa nunca se les va a presentar la verdad absoluta, porque no la tengo. Entonces, lo que hace es eso. Lo que va a hacer, mejor dicho, es contrastar puntos de información a su favor e información en contra. Y después, a ver, esto por esto, por esto, por esto. La verdad es que está bonito el artículo. Bonito sería la palabra para escribir este artículo, siendo sinceros. Y pues bueno, el texto procede a hacer más referencia sobre el interferón. Es una citocina. Dice, hay muchos textos que hablan del interferón y nos da dos referencias para que vayamos nosotros a buscar y a leer sobre el interferón. Describe de manera breve que el interferón de tipo 1, que es el que se sobreproduce después de la vacuna, es una mezcla de muchos tipos de interferones. O sea, haga de cuenta que es la misma proteinita, pero como diferente. Entonces se llama Carlos Hernández y la otra se llama Julio Hernández. Así más o menos, son como hermanitos, pero pues son muy parecidos, pero no son la misma. Eso simplificándolo muchísimo. Dentro de esos tipos de interferón 1 es un grupo de interferones, por así decirlo. Beta, alfa, etcétera, etcétera. Y muchos otros. También nos mantiene que ese grupo de interferones de tipo 1 está muy relacionado con el interferón tipo 3. El interferón tipo 1 se produce inmediatamente después del contacto con patógenos. Especialmente tiene efectos antivirales muy potentes. Y los dos, el interferón 1 y el interferón 3,
La diferencia entre el interferón 1 y el interferón 3 es que el interferón 1 está en todo nuestro cuerpo, actúa sobre todo nuestro cuerpo, y el interferón 3 específicamente sobre nuestras vías respiratorias. Bueno, dice que los efectos del interferón lo que hacen son evitar la replicación local del virus, prevenir que el virus, por así decirlo, nos vacunaron en el brazo. Entonces ese es donde el cuerpo cree en teoría que llegó el virus. Entonces nos vacunan en el brazo, entonces el interferón ese interferón se empiezan a producir localmente para que no se mueva al resto del cuerpo, para que no se replique. Eso ya le ayuda bastante al cuerpo humano. Eso es lo primero que hacen, suprimir la replicación local del virus y la diseminación. Nos dice, bueno, ¿quién produce el interferón? Es producido principalmente por macrófagos. Macrófagos son células de nuestro sistema inmune que son muy grandes y literalmente, o bueno, no literalmente, pero entendámoslo así para que sea sencillo, se comen a otras células, a otras bacterias que llegan a nuestro cuerpo, otros cuerpos exógenos, por así decirlo, cuerpos que vienen de fuera, invasores. No sé, busquen una palabra así, pero se come a los malos, ching su madre. Y por células dendríticas, tanto convencionales como plasmocitoides. ¿Qué son las células dendríticas? Son células inmunitarias. Son células también de nuestro sistema inmune. Lo que estas tienen como característica especial es que llegan a tomar componentes de estos agentes exógenos pues sí, de los virus, de las bacterias, de eso que nos ataque. Si bien han oído que mucho que la vacuna, que la proteína S, esa proteína S es una proteína característica del virus, de COVID-19, del SARS-CoV-2, es algo que en nuestro cuerpo identifica como que es exógeno, que no es de su cuerpo. Entonces, lo que va a hacer las células dendríticas es, cuando entran en contacto con ese tipo de proteínas, mejor dicho, lo que ellas hacen es tomarlo, anclarlo a su sistema y presentárselo a otras células. ¿Sabes qué? Mira, literalmente me encontré esto, así, me encontré esto, y lo ponen en su membrana celular para que lo vean los demás, para que lo vean las células que interactúan con él. Eso se le conoce como presentar. Literalmente, oye, mira, me encontré esto, ahí está, cámara. Eso es presentar. Dice que pues el interferón se produce en estas células, los macrófagos y las células dendríticas. Y dice que el interferón, su producción es provocada por la interacción con patrones moleculares asociados a patógenos. O sea, secuencias presentes en un patógeno, ya sea viral o bacteriano. Recuerdan que les dije que presentaba algo, lo que hace es eso, presentar los patrones moleculares asociados a patógenos. De aquí en adelante los vamos a conocer como PAMPs. Algo muy interesante que tienen los artículos científicos es que manejan cierta economía del lenguaje. Entonces, todas las cosas que se puedan presentar como abreviaciones, las van a presentar como abreviaciones desde el inicio. Si ahorita dice patrones moleculares asociados a patógenos, lo dijo una vez, en paréntesis puso PAMPs, de ahí en adelante nunca voy a volver a escribir toda esa frase, y siempre que quiera referir a lo mismo va a poner PAMPs. Lo mismo para interferón, lo manejo como FN1, células dendríticas, DC. Eso es algo muy común en los textos científicos. Y esos patrones moleculares generalmente son secuencias. ¿Secuencias de qué? Secuencias de... ¿Han visto el ADN que dice ATCG y que son letritas? Literalmente esas letritas. El cuerpo humano sabe, las células en general, saben qué significa cada letrita y literalmente conocen la secuencia de qué letra debe ir después de la otra. Entonces nosotros reconocemos, el sistema inmune reconoce esas secuencias y dice, mira, ese es un patrón molecular asociado a patógenos, ese es un PAMP. Entonces ya pueden ser secuencias como de DNA o de RNA, esas letritas que generalmente salen en el DNA, en la tele y cosas así, o la secuencia de una proteína. Las proteínas están compuestas por aminoácidos, que también los aminoácidos los podemos reducir a letras, y el cuerpo también identifica la secuencia en la que están organizados, ya sea los aminoácidos en una proteína o los nucleótidos, que son los componentes del DNA o del RNA, la secuencia en la que están dispuestos, los reconoce. Estos PAMPs interactúan con
los receptores de reconocimiento de estos patrones. O sea, tú eres un patrón patógeno, yo soy un centro de reconocimiento de patrones de patógenos. Los PPRs, aquí les manejo. Los receptores de reconocimiento de patrones. O sea, son como... Pues sí, son como vigías, por decirse. Son los que ven lo que se encontró los demás, por así decirlo, tanto en las células genéticas como en las otras, o adentro de las células mismas. Estos son... Bueno, es adentro de las células. Estos PRRs, perdón, los patrones de reconocimiento de patógenos. No, receptores de reconocimiento de patrones, perdón, estoy diciendo una pendejada otra vez, ¿ven? Les digo. Interactúan con esto, son otras moléculas adentro de las células o en las membranas de las células que identifican cuando hay una de estas secuencias. Lo reconocen, generalmente todo, este es un ejemplo ya un poco pasado de moda. Todo en la biología, en la microbiología, en la bioquímica, funciona como rompecabezas. Hay algo que está esperando encontrar algo que entre, por así decirlo. Las cosas, la comunicación intracelular, la comunicación de las biomoléculas ocurre por reconocimiento. Y ese reconocimiento muchas veces es porque cabe algo o porque se complementan las moléculas o porque al entrar en contacto cambian su conformación, o sea, cambian de forma las moléculas para reconocerse a sí mismas. O sea, a eso se refiere con que las reconoce. Entra en contacto con eso logra hacer cambiar su conformación o embona, por así decirlo, en donde está y dice, mira, me encontré esta madre, que era lo que estaba yo buscando, que estaba yo viendo a ver si me lo encontraba, y sí me lo encontré. Y bueno, ese tipo de receptores hay muchos. Hay unos que se llaman los receptores de tipo TO, los de tipo RIG. Eso ya es un desmadre que pues no nos vamos a meter aquí. O sea, solo con que nos quedemos que hay receptores es más que suficiente. Y hay pues muchos receptores, nos lista el texto, que hay muchos receptores que están dentro de las células que lo que reconocen es el RNA. Recordemos que las vacunas están hechas con material genético. Material genético no interactúa con nuestro material genético. Que nuestro material genético esté intacto. Que no se van a unir a nosotros. No vamos a mutar con las vacunas. Así. Bueno, nos presenta muchos de esos receptores que pues sería redundante e infructuoso nombrarlos. Dice también, procede el texto, que hay un receptor que sí es importante mencionar, que es el receptor para interferón 1, que denomina IFNAR. Bueno, se conoce como IFNAR. Dice que en todo este receptor para interferón 1 llamado IFNAR está presente en todas las células que tienen núcleo. Cuando el interferón entra en contacto con este receptor, se desencadena una compleja serie de eventos de señalización intracelular, quiere decir que se desencadena algo similar a una cascada. Ocurre una cosa aquí y van pasando muchas cositas. Una serie de reacciones muy grande, muy compleja, que lo que hace es producir que se desencadene la producción de muchas citocinas y otro tipo de mediadores que lo que van a hacer es antagonizar al patógeno de interés. Eso que dice, al patógeno vamos a conocer a la bacteria, a lo que entra en nuestro cuerpo que sea capaz de enfermarnos. Eso es un patógeno. Esta serie de señalización lo que hacen es antagonizarlo. ¿A qué se refiere con antagonizarlo? Pues que van a competir. La verdad es que es un concepto que se me quedó medio vago para para verlo aquí en inmunología, pero básicamente lo que hace es oponerse a contrarrestar el efecto que tenga. Si el interferón activa la señalización, pues bueno, algo que antagoniza el interferón va a evitar va a detener la señalización. Y así, o sea, aquí si el patógeno va a entrar a replicarse en nuestra célula, lo que nosotros vamos a hacer, lo que el sistema inmune va a hacer es antagonizar ese patógeno y evitar que se reproduzca en nuestra célula. A eso se refiere, que básicamente que se opone a su funcionamiento. Y nos dice que la producción temprana de interferón 1 es crucial para una respuesta inmune óptima. O sea, ya está dándonos
lo producimos, pero lo producimos porque es importantísimo que toda esa cadena de señalizaciones se desactive debido a la interferón. Si no tenemos interferón, hay pedos. Y bueno, dice que continúa detallando más. Ahora sí, bueno, ya sabemos qué es el interferón, ya lo conocemos un poquito, sabemos dónde se produce, vamos a ver qué hace. Y bueno, el interferón 1 lo que hace es inducir la activación de las células dendríticas, donde él mismo se produce. ¿Y a qué se refiere con activación? Que promueve la presentación de antígenos. La presentación de antígenos, eso que le decía, es que, oye, me encontré esto, hace que lo haga de forma más eficiente, hace que lo haga más. Esta presentación de antígenos, ¿a quién son los que van de chismosos a ver qué está presentando la célula dendrítica? Pues son linfocitos T vírgenes, así se los conoce, o linfocitos T naïf. Son linfocitos T que pues andan de chismosos nada más y que no han visto nada, los pobres, que son específicamente de dos tipos, los CD4+ y los CD8+. ¿Por qué se llaman CD4+ y CD8+? Porque tienen en su superficie una proteína. Los CD4 tienen la proteína CD4 y los CD8 tienen la proteína CD8. Nada más pues. Estos son linfocitos vírgenes y pues son los que entran en contacto con lo que nos presenta la célula dendrítica. La célula dendrítica dice, ¿qué pedo? Me encontré esto. Y dijeron, a ver. Y llega el CD4+ y el CD8+ a ver qué pedo. Bueno, la célula CD4, que es que una vez que vieron qué pedo, dejan de ser vírgenes, porque por andar ahí de curiosas, y pasan a ser células CD4T activadas, o células se activan, básicamente, y lo que hacen este tipo de células es estimular la producción de anticuerpos. Todos esos anticuerpos que se han oído, que la prueba de anticuerpos, la chingada, lo que hacen es, los producen este tipo de células, y aparte de estimular la producción de anticuerpos, se convierten en células B. Lo que producen son las famosísimas inmunoglobulinas, y a esto se le conoce como inmunidad humoral. Quiere decir, la inmunidad humoral es la de respuesta rápida, es la que no dura mucho, solo dura mientras los componentes de esta estén en circulación en la sangre, y es la que actúa primero, es la de a corto plazo, para ayudarnos en chinga. Esta inmunidad humoral se desencadena por estas células CD4 que después maduran en células B. Producen inmunoglobulinas, y pues la característica de esta es que está mediada por moléculas, no por células. O sea, son moléculas las que se encargan de contrarrestar al patógeno. Y pues posteriormente, ¿qué pasa con las células CD8? Cuando pierden su virginidad, pues se vuelven células efectoras del sistema inmune, o células CD8+ activadas. Quiere decir que esas se convierten en células que se dedican a combatir las infecciones ellas mismas como células. O sea, esto se le denomina inmunidad celular, y esta inmunidad celular es a largo plazo. Esas son como las más importantes, y entonces esto que nos sugiere que es muy probable que obtengamos inmunidad a largo plazo debido gracias a la vacuna. Generalmente los textos vienen con imágenes. Los textos científicos vienen con imágenes para entender muy bien. Esta trae una imagen muy bonita, muy bien explicada de qué es lo que ocurre, de todo este paso que les señalé, de que entra la vacuna tiene material genético, el material genético es reconocido por los receptores que ya hablamos. También esa vacuna, ese material genético de la vacuna lo que hace es producir una proteína. Esa proteína que produjimos nosotros también es reconocida por la célula dendrítica. La célula dendrítica, esa proteína que producimos se la presenta a las células T, la CD4, la CD8. Por otra parte, al nuestro organismo reconocer ese material genético, lo que hace es inducir la producción de interferón, y pues el interferón ya logra hacer su magia. ¿Cómo presenta? Bueno, algo que nos menciona, la imagen generalmente tiene una descripción muy buena, a veces muy buena, a veces no tan entendible. Esta tiene una descripción bastante entendible. Dice que utilizando unos péptidos que pertenecen al complejo mayor de histocompatibilidad. El complejo mayor de histocompatibilidad, así como lo dice, es una mamada muy compleja. Pero básicamente es una región en el DNA, en el genoma humano, encargada únicamente de la inmunidad. Bueno, utiliza algunas proteínas que se producen por ese complejo, y junto con esas proteínas logra presentar, gracias a todas esas proteínas, esta puede presentar el antígeno. A los demás,
Dice también que a la par de que esto ocurre, el material genético exógeno, como se los he dicho, es reconocido, y el reconocer este tipo de... El material genético activa algo que se llama factor de regulación IFN 3 séptimos y NF-κB. Los numeritos, si eso no importa, eso solo es para la gente que tiene conocimiento especializado, pero activa un factor de regulación. Ese factor de regulación sí va y entra en contacto con nuestro DNA, pero es algo muy normal, y al entrar en contacto con nuestro DNA hace que nuestro DNA empiece a producir RNA y posteriormente empieza a producir el interferón. Lo que hace es activar que se produzca mucho interferón y citocinas proinflamatorias. Si oyen algo raro, es mi gatita que me está acompañando en grabación. Y bueno, todo esto se da a través de la reducción de moléculas coestimulantes en las células dendríticas. Se producen citocinas estimulantes y la acción directa de las células T. El interferón 1 guía y promueve la respuesta adaptativa e inmune de las células T y células B, como se explicó antes. O sea, un resumen de lo anterior que vimos. Debido a la regulación que ocurre adentro, que es identificar el RNA, identificar el DNA de la vacuna, después la proteína producida por este mismo, podemos llegar a obtener toda esa respuesta inmune a través del interferón 1. De reconocer, lo reconocen, se produce interferón 1, el interferón 1 hace su magia, estimula a las células CD4, CD8, estimula a la misma célula dendrítica a presentar sus células, y esta imagen maneja lo que se llama moléculas coestimulatorias, que el texto va a mencionar después. Bueno, y el texto continúa para describirnos qué pasa con... Mi gato se metió a la toma. Espérame, mi amor. Como que quería y que no quería que pasara eso, no solo para que conocieran a mi gato. Bueno, dice que el interferón 1, en este dos tipos de células, la CD4 más y la CD8 más ya maduras, actúa también elevando la expresión en la superficie de moléculas que coestimulan la activación de células T. O sea, quiere decir que el interferón mismo promueve que estas células se coestimulen con otras y que produzcan unas cosas que se llaman coestimulantes, que más adelante se abordan, para interaccionar con otras células T. Dice que el interferón 1 estimula directamente a las células T, promoviendo la correcta expansión de estas. O sea que el interferón 1 ayuda a que estas se repliquen, a que estas maduren y posteriormente a que se forme memoria a largo plazo, de inmunidad a largo plazo. Eso es lo que les decía, que nos ayuda a la correcta proliferación y a la correcta maduración para obtener una correcta inmunidad humoral, respuesta corta, y una correcta inmunidad celular, respuesta a largo plazo. Bueno, el texto ya dice, eso pasa. O sea, como que ahí acaba su descripción de lo que pasa. Y dice, nos habla de algo que ya empieza como a abordar muy específico qué pasa con el interferón con una infección por SARS-CoV-2 o de COVID-19. Dice que para virus, que son muy patogénicos, eso quiere decir que tienen una gran capacidad de enfermarnos, el interferón 1 se expresa excesivamente y conduce a algo que se llama tormenta de citocinas. Esa tormenta de citocinas es algo contraproducente porque produces una cantidad excesiva de inmunidad, y esta se desplaza más allá de la zona en la que debería de contener el brote, y lo que hace es ahí viene mi gato otra vez. Ahí está su cola, ahí está su cola. ¡Ah! Se estira. Discúlpenme. Lo que hace esta tormenta de citocinas hace que la respuesta inmune sea exacerbada y que no solo se contenga el lugar donde tiene que evitar que la infección prolifere, sino que también lo que hace es que se vaya a otros lados y ataque al mismo cuerpo humano. Eso causa la tormenta de citocinas y es contraproducente. Y pues nos dice también que pues esto no pasa con COVID-19. Dice que el SARS-CoV-2 lo que hace es lograr antagonizar la producción de interferón 1.
lo que hace es que evita que nosotros produzcamos interferón 1. Y pues esto se ha visto que los niveles de interferón en la sangre son menores a lo normal durante casos incluso de enfermedad severa. Dice que cuando uno tiene COVID, pues la producción de interferón 1 disminuye, lo cual empieza a explicar muchas cosas porque ya vimos que el interferón 1 es muy importante para la respuesta inmune. Después nos dice que se han encontrado incluso, bueno, ya vimos que hay niveles muy bajos de producción de interferón, pero dice que incluso se han encontrado anticuerpos contra el interferón durante en casos de enfermedad severa de COVID-19, durante casos severos. Y también implica que la severidad en la enfermedad está asociada a la poca producción de interferón en las etapas iniciales de la misma. O sea, que esta madre pega fuerte porque no se produce interferón, porque evita que se produzca el interferón. También vamos a ver que hay otras cosas que condicionan esto. Y pues para un artículo de 2 paginitas ya llevamos 1 hora hablándolo. Bueno, ya vimos que el COVID evita que produzcamos interferón y por eso nos chinga. También lo que se ha visto es que utilizar el interferón como tratamiento o como profiláctico, ¿qué quiere decir profiláctico? Es como para evitar enfermedades, y su tratamiento en las etapas iniciales de la enfermedad ha sido muy efectivo, pero cuando se suministra interferón como en etapas tardías, pues no, ni siquiera se puede decir que es contraproducente o inútil, o sea que realmente algo que dice es que no hay siquiera evidencia de que la sintomatología, el COVID, esté asociada a la presencia de interferón por los bajos niveles de interferón que hay. O sea, el texto nos dice a un inicio que la sintomatología que presentamos generalmente es debido al interferón, pero que aquí incluso en la enfermedad de COVID-19 ni siquiera eso, por la poca cantidad de interferón que se produce. Esto es el por qué la enfermedad avanza tanto y hay que esperar a ver si el cuerpo responde o no, porque este virus lo que hace es condicionar nuestra respuesta inmune a él. Dice que incluso también se ha encontrado poca evidencia de que haya producción de interferón 1 posterior a la vacuna, pero eso es lo que les digo, que empieza el texto a decir, a rebatirse a sí mismo y a contrastar información. Aquí en este punto ya empieza a decir, si actualmente no se ha encontrado evidencia directa de la producción de interferón 1 posterior a la vacunación contra SARS-CoV-2, aunque es muy probable, pues otras vacunas de mRNA inducen una poderosa producción de este mismo, y por otra parte se ha utilizado de forma terapéutica, etcétera, etcétera, lo que se les había dicho. Pero también se ha utilizado para tratar cosas como hepatitis C, etcétera, etcétera. Y en cuanto se usa el interferón, las personas que reciben este tratamiento de interferón promueven o presentan una sintomatología muy similar a la presentada por la vacunación contra COVID-19. Quiere decir que sí es muy probable que esté relacionado, pero que no hay realmente evidencia, pero que todo sugiere que sí. Bueno, que la teoría sugiere que sí. Porque cuando se utiliza de forma terapéutica o cuando se utiliza cuando hay otras vacunas de mRNA o de este tipo de material, se observa una producción elevada de interferón. Aquí lo que va a hacer, bueno, ya presenté mis datos, ya presenté la información, voy a proceder a discutirla. ¿A qué se refiere con discutirla? Contrastarla. No es que se va a pelear consigo mismo. Va a contrastarla con otros datos presentes, con otras situaciones, con otras enfermedades incluso. Pues lo que dice, pues bueno, de aquí sale la pregunta si realmente la producción de interferón 1 sí tiene que ver con presentar la sintomatología. Esto es, aquí empieza ya a cuestionarse qué onda. Dice que también
bueno, eso que les decía que para la hepatitis B, la hepatitis C, se trata a la gente de forma terapéutica con interferón y ocurre lo mismo. Lo mismo. Y pues bueno, él sigue, dice, bueno, el interferón 1 induce la producción de muchísimas citocinas y quimosinas, que son moléculas similares a las citocinas, y estas tienen distintos efectos en el cuerpo humano y generalmente las citocinas se relacionan mucho con la producción de sintomatología. Sin embargo, para decir cuál es el camino específico que sigue el interferón y la señal específica para producir esa sintomatología, la verdad es que no se sabe. No se sabe porque son reacciones muy complejas y pues no, para saber cuál está claro, solamente se asocia de una forma al interferón, a las citocinas con la sintomatología, pero cuál es el camino que se sigue para presentarla, para que te dé dolor de cabeza, para que te duelen los músculos, para que te duele el cuerpo, para que te dé fiebre, no está claro. Pero se sabe que hay una relación. Dice que para que una respuesta inmune sea efectiva a diversos patógenos, esta depende del interferón 1. El texto se vuelve a hacer otra pregunta. Dice, si puede o no producir interferón una vacuna, ¿de qué otra forma puede producir inmunidad? O sea, esto quiere decir, mira, si no produzco interferón, si no he encontrado datos de que se produce interferón mientras estoy vacunando, o después de la vacuna, pero sí he encontrado datos de que produzco inmunidad, ¿de qué otra forma lo hago? Lo que nos dice el texto es que aparte de todo lo que se ha mencionado, las células T deben recibir una segunda señal para generar una correcta respuesta inmune. Si no, únicamente se producirá tolerancia y no inmunidad. Esta segunda señal hace referencia, entre comillas, refiere a una interacción entre células T y las células dendríticas, específicamente la proteína CD28, que está presente en las células dendríticas, con las proteínas CD80 y CD86 en las células T. Ya ven que les había dicho que hablaba de el texto de moléculas coestimuladoras son estas, o sea, quiere decir que la célula dendrítica tiene que producir esta molécula CD80, tiene que producir CD80 y CD86, y la célula T tiene que producir la proteína CD28 para que estas tres se relacionen. No hagan mucho, no andemos mucho en esto, simplemente tiene que ocurrir algo aparte para que se produzca inmunidad. Y dice que en realidad si no ocurre esta segunda estimulación, únicamente estaríamos hablando de que el cuerpo generaría tolerancia y no realmente inmunidad a la enfermedad. Y decir que esta segunda parte es muy importante también, no solo es el interferón. O sea, lo que está diciendo, ok, puede que produzca, puede que no produzca interferón, pero sí produzco inmunidad. Entonces quiere decir que hay otra alternativa a la generación de inmunidad y que por eso es como él diciendo, ok, y si no produzco interferón, o sea, él mismo rebatiendo su argumento de, no, es que produzco interferón y por eso una respuesta inmune adecuada y por eso la sintomatología, pero no he encontrado interferón. Entonces, ¿qué puede estar pasando? Lo que dice es que en general las vacunas, además de contener el antígeno, que en este caso es material genético, que produce una proteína, y los dos son considerados antígenos, lo que contiene es un adyuvante este adyuvante promueve la producción de estos coestimulantes en las células dendríticas. Lo que hace es que ayuda a que se forme de manera inadecuada estas proteínas. Dice que las células dendríticas son estimuladas por los adyuvantes de forma muy similar al interferón 1. Dice que entra el adyuvante y este adyuvante es reconocido por los PRRs, que ya mencionamos anterior, y eso encamina ocurre algo muy similar y la célula produce estos coestimulantes que entran en contacto después con las células T. También dice que en su gran mayoría los adyuvantes son moléculas análogas a DNA o RNA, que dice que son moléculas muy similares y que en general en los patógenos los adyuvantes son, o sea que en la naturaleza los adyuvantes son el DNA o el mRNA de los patógenos. O sea, el material genético de los virus o de las bacterias es en sí mismo un adyuvante para las células de forma natural, pero en una vacuna lo que se hace es poner cosas análogas como DNA
diferente, o análogos, o RNA de doble cadena, ya son tecnicismos ya muy extraños, pero lo que hace es decirnos, y dice que algo muy importante que se observó, o sea, ya lo que dice, puede pasar esto también, dice, pero hay especies de ratones que no producen el receptor, el IFNAR que mencionamos al inicio, el receptor para interferón, y dice que los ratones que no producen ese receptor para interferón no son susceptibles a los adyuvantes, que los adyuvantes no los ayudan a generar inmunidad si no pueden, si su cuerpo mismo no puede reconocer el interferón. Entonces, lo que indica esto es que los adyuvantes provocan la producción, ayudan a producir también interferón 1 y trabajan pues, como en sinergia con el interferón. También él nos da una referencia de donde podemos checar este experimento. Lo que hace es citar, mira, en otro experimento lo que se vio fue esto, y pues nos da la referencia. Dice que pues bueno, que con lo que se vio arriba, es muy probable que los efectos de la vacuna, que los efectos secundarios, sí sean un subproducto de una sobreproducción, de un estallido en la producción de interferón 1. O sea, ok, podemos producir, obtener inmunidad a través de otro lado, sin embargo, cuando no se tiene, cuando una célula no puede detectar al interferón, no se produce nada. Entonces quiere decir que todo está muy relacionado con el interferón, o sea que dice que aunque en casos extremos todo está relacionado con el interferón, lo que hizo aquí es contrastar la información y llegar a una conclusión. Dice que de todas formas es muy necesario el interferón y que de todas formas es muy probable que sí esté relacionado esto con el interferón. Dice que otro punto que sustenta su tesis o su postulado es que los efectos varían de persona a persona, según edad y según sexo, siendo más severos los efectos en mujeres y en gente joven. Esto lo vamos a poder ver en el artículo que vamos a traer la siguiente semana, que habla de quienes presentan mayor sintomatología, o se hizo un análisis ya experimental de esto, no del interferón, sino de cómo se presentaba la sintomatología, quién la presentaba, etcétera, etcétera, y es concordante. O sea, las mujeres y la gente joven producen más sintomatología posterior a la vacuna que los hombres y que la gente grande. ¿Esto por qué? Porque la producción de interferón 1 en hombres y en gente mayor es mucho menor, que se produce menos interferón en hombres que en mujeres y se produce mucho más interferón en jóvenes que en viejos. En hombres y en mujeres, ¿por qué? Porque el gen que codifica para la producción de interferón está en el cromosoma X. Eso ya, también hay otro artículo clave de esto. Esto no viene aquí en el texto, eso ya es como cultura general o como un extra. El gen que codifica para interferón está en el cromosoma X y pues las mujeres tienen 2 copias del cromosoma X y los hombres solo tenemos una. Entonces también eso nos da más luz. Yo creo que lo más interesante de este texto es que contrasta la vacunación con la enfermedad y nos arroja más luz de cómo actúa la enfermedad en sí misma. También dice que para la infección en sí misma, pues otra vez regresa un poco a abordar que la producción de interferón es muy baja. Y pues eso, que la producción de interferón es menor en hombres que en mujeres y es menor en gente vieja que en gente joven. Y otro punto muy interesante que trae es comparar cómo se comporta la producción de interferón y la sintomatología en la influenza y en el COVID. Dice que durante la infección de SARS-CoV-2 los niveles de interferón son muy bajos, pero en una infección por influenza la producción de interferón es muy alta. Y esto puede explicar por qué la sintomatología muy similar a la gripe, dolor de cabeza, fiebre, escurrimiento nasal, etcétera, etcétera. Tos es muy abundante y en COVID-19 pues apenas se puede decir como leve, porque pues esta diferencia en el interferón, esto para mí es algo clave. Yo diría que lo más importante es que la vacuna lleva, bueno, para mí eso fue lo más importante.
la vacuna lleva a la producción únicamente de la proteína S. La proteína S no antagoniza al interferón. La actividad que tiene la proteína S para el virus, o la spike, es pues diferente, no antagoniza al interferón, y de eso dice que es muy probable que la producción de interferón 1 sea apreciablemente mucho mayor en la vacuna que después de la enfermedad, porque pues lo que produce la proteína del virus, o lo que hace el virus para producir el interferón, para antagonizar el interferón, no está presente en la vacuna. Solo está la proteína S, entonces por eso sí producimos interferón después de vacunados y no durante la enfermedad. Dice, esto también puede explicar por qué la gente joven tiene muy pocos efectos secundarios. Tiene efectos secundarios muy fuertes a la vacuna, pero durante la enfermedad a veces llega a ser asintomática. Pues, ¿por qué? Porque se produce interferón de mejor forma, de mejor forma en los jóvenes. Y lo que onda el texto es que el texto hace una sugerencia y dice, se necesita más información sobre eso porque es algo muy clave, es muy importante. Es muy interesante para entender la enfermedad. La verdad es que me gustaría trabajar en esto, en mi doctorado me gustaría trabajar en este tema. Se oye muy, muy interesante cómo el virus evita que produzca ese interferón, y cómo también, si ya tu producción de interferón está sesgada porque eres hombre, porque eres grande, pues por eso las tasas de mortalidad son mayores en hombres grandes que en mujeres. Y en los jóvenes, a pesar de que eres hombre, tu producción de interferón no está aún comprometida, pues puedes incluso llevártela leve y tener una enfermedad sintomática. Y pues ya el texto llega a concluir, ya la última parte. Muy interesante la frase con la que abre la conclusión. Dice, in light of the above, o sea, en luz de lo anterior. Y a mí me gusta como verla en luz de todo lo que aprendimos, porque la verdad es que aprendí mucho leyendo estas 2 páginas, aprendí muchísimo, muchísimo. Yo salí, a diferencia de la semana anterior, salí contentísimo de leer esta madre. La verdad es que para mí, cuando aprendo algo nuevo como esto, es la verdad muy, muy placentero. Si yo podría ser placentero, me dirán mamador, me dirán lo que quieran, pero qué rico es aprender cosas nuevas, ¿eh? Dice que, sabiendo lo anterior, la presencia de síntomas posteriores a la vacunación debe verse de forma positiva solamente como un preludio necesario para una respuesta inmune efectiva. Estos síntomas siempre serán leves y pasajeros. Lo único que indican es que la vacuna está haciendo su trabajo estimulando la producción de interferón 1, y aquí se ponen románticos los autores, y dice que el interferón 1 es únicamente el estimulante de la inmunidad del cuerpo. Lo dicen en inglés, y en inglés se oye un poco más bonito. The body's inbuilt immune stimulator. O sea, como que le dicen, ay, el bonito interferón. Y con esto cierra, dice, es muy probable que todo esté relacionado simplemente al interferón. No te agüites porque te pasa esto. Eso quiere decir que la vacuna está actuando. A mí me genera una duda. ¿Y qué pedo con los que no presentan sintomatología de la vacuna? No produjeron interferón de forma correcta, pero sí producen inmunidad. No sé cómo sea esto. Lo bonito de leer este tipo de textos es que obtienes respuestas, pero te abren preguntas a más y a más, a ver qué pasa con los que no produjeron esa sintomatología. ¿Por qué no la produjeron? Porque yo sí la produje. Sin embargo, el texto no se acaba aquí. El texto lo que hace es ponernos todo lo que leyó, todo lo que lo respalda. Si ven, durante el texto vienen unos numeritos que son las referencias, y aquí ya vemos todas las referencias. Este texto de 2 páginas leyó por lo menos 11 textos. 11 textos publicados en diferentes revistas. Y nosotros aquí ya vemos quién escribió esos textos, dónde están y cómo acceder a ellos. Bueno, con esa cita, con esa referencia, nosotros podemos ir a revisar esos textos y contrastar si este cabrón está diciendo la verdad o no. Ver más información sobre eso, y ya tiene algo muy bonito. El mismo texto nos dice, mira, pues si quieres citarme, aquí tienes la forma correcta de citarme. Hay una forma correcta de hacer referencias en este tipo de textos académicos. Y pues con eso concluimos el texto de esta semana. La verdad, yo lo disfruté muchísimo, muchísimo. Me gustó mucho. Espero que les haya gustado mucho también a ustedes. Espero que les haya gustado mucho el programa, no solo y se hayan llevado algo. Ahora sí, probablemente hayan aprendido algo. Espero que les haya gustado. La razón por la que no se publicó ayer lunes fue porque quería que saliera bien, quería decir las cosas de forma correcta, y me gustó cómo quedó el programa el día de hoy. Me gustó el texto, me gustó aprender, y me gusta compartírselos. La verdad es que sí me gustó.
Muchas gracias por seguir apoyando. Por favor, suscríbanse, denle like a la campanita, creo que sí funciona. Síganme en mis redes, aquí van a aparecer si el editor del video o yo las ponemos. Muchas gracias, cuídense. Bye. Check the mic and make sure it sound right, boys.